Tengo el gusto de recibir esta mañana en el estudio a Luis Contreras, es analista, consultor en seguridad ciudadana con más de 20 años de experiencia en el tema y quiero compartir con él, hablar de todo lo que ha ocurrido desde el fin de semana a la fecha. Buenos días, Luis, un gusto saludarlo. Buenos días, Marisol, un saludo a tu audiencia que sé que es ya bastante en el Canal 10, tanto mañana, en la edición matutina y nocturna también. Y aquí en la exposición de hablar un tema sumamente importante que nos tiene desde el fin de semana a la expectativa en el país. Así es, en Canal 10 analizamos en dos horarios, a las 6:30 de la mañana y también a las 8 de la noche con Armando Godoy en la entrevista de Noticiero El Salvador. Manténgase pendiente de la programación de Canal 10. Y para poder iniciar esta conversación quiero hacer la introducción a través de la siguiente nota, y es que el presidente de la República, Nayib Bukele, detalló en redes sociales cada una de las herramientas legales que se tendrán en el país para castigar fuertemente a todos aquellos sujetos miembros de pandillas y que cometan diferentes delitos. Recordemos que el presidente de la República se ha mantenido a la cabeza desde el pasado sábado en este tema de seguridad. Veamos. Según el presidente Nayib Bukele, el régimen de excepción ha sido clave en la guerra contra pandillas, pero se necesitan más herramientas legales para luchar más eficazmente. Para ello, compartió cada una de las acciones que impactarán fuertemente a las pandillas y a cada uno de sus miembros. Estas son: las pandillas serán consideradas como organizaciones terroristas. Se sancionará con prisión de 20 a 30 años solo por pertenecer a estas, al igual que por lucrarse de actividades ilícitas de pandillas. También se podrá pagar una condena de 20 a 30 años a pandilleros que cometan delitos sexuales por negociar u ofrecer beneficios a pandilleros, al igual que ser colaboradores de estas estructuras. Se sancionará con un máximo de 30 años. Todos los pandilleros que sean detenidos por tenencia o tráfico de drogas, el peso de la ley también será de entre 20 a 30 años. Estas no son las únicas medidas contra los grupos terroristas. Cabecillas de estas estructuras pagarán con una pena de hasta 45 años. Por otra parte, la pena de prisión de 27 a 60 años será para los pandilleros o colaboradores que sean funcionarios o empleados públicos. Para los que se dedican a la extorsión, pagarán hasta 30 años de prisión. Sin embargo, la pena aumentará si la orden viene de un centro penal o desde el extranjero. Otras medidas anunciadas por el presidente son: los pandilleros serán juzgados como adultos desde los 12 años. Los jueces, magistrados y personal del órgano judicial tendrán protección de identidad, al igual que los testigos relacionados en estos casos. Bueno, Luis, quisiera primero hablar del estado de emergencia en el que entramos el sábado como salvadoreños cuando desgraciadamente se perdieron tantas vidas. Una decisión que llega del presidente de la República, a quien no le tembló la mano para decir que esta situación no iba a parar. No, los salvadoreños no nos vamos a volver a acostumbrar a estar viendo esas estadísticas de muertos cada día. No, definitivamente me gustaría inclusive previamente hacer un preámbulo para ver el mensaje político que contiene lo que hizo el presidente de hacer un llamamiento a aprobar el estado de excepción por la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, en el quinquenio de de Francisco Flores, se tuvo más de 12,000 asesinatos. Con Elías Antonio Saca se tuvo más de 18,000, se elevó considerablemente. Con Mauricio Funes en el quinquenio se tuvieron 17,500 asesinatos. Y se eleva con Salvador Sánchez Serén a 23,020 homicidios. Es decir, en los últimos 4 quinquenios, preguntémonos ¿por qué nunca se había hecho un llamamiento a un estado de excepción como tal? Si tenemos las Viendo estas cifras que sumado, hacemos la sumatoria, son más de 70,000 en los últimos 4 quinquenios. Vemos como el estilo muy pragmático del presidente Bukele en su momento establece el plan control territorial en el 2019 y comienza ya a verse una disminución de violencia homicida considerable, a tal grado que inclusive en ese año San Salvador sale de las ciudades más violentas del mundo, siendo en años anteriores estando dentro de las 50. Es decir, los datos son irrefutables. Lógicamente, la violencia, hay que aclarar esto y mencionarlo, en ningún país del mundo se elimina, se neutraliza, que es una enorme diferencia. Es decir, que puede fluctuar en cualquier momento. ¿De qué va a depender eso? De los programas de política criminal, prevención ciudadana de la violencia. Es decir, los gobiernos tienen que estar atentos a eso y no tener una relajación en su entorno. Las mismas autoridades lo han mencionado en su momento, que los territorios a nivel nacional se han recuperado muchísimos. Sin embargo, la logística de las estructuras criminales, esa jerarquización y esa comunicación, todavía la mantienen. Específicamente la MS es la que se puede decir que su músculo criminal dio una muestra de fuerza el fin de semana. Ante ello, el presidente no hizo caso omiso. ¿Cuándo habíamos visto que una asamblea legislativa se convocara a medianoche del sábado?
Yo siempre he mencionado que en otras épocas, otras legislaturas está avanzado en la noche, pero tal vez en otro lado. Es decir, está vinculado directamente a la gobernabilidad, lo que necesita el país. Se aprueba el estado de excepción con algunos elementos específicos que evidentemente facilitan, digámoslo de esta manera, la incursión, la intervención de las autoridades en zonas que antes estaban más limitadas. Ese es el punto de análisis acá. Y básicamente lo que hemos visto, a la fecha en 4 o 5 días se tienen más de 3.000 capturas. Organismos de derechos humanos y la oposición ha criticado duramente que iniciar ese estado de excepción el domingo por la madrugada era necesario cuando teníamos esa cifra de homicidios. No, definitivamente. Yo creo que como seres humanos, una vida humana que se pierda es lamentable. Tristemente, en gobiernos anteriores esto se había hecho tan normal, entre comillas, que yo creo que ya no le interesaba a la oposición. Y preguntémonos ahora, ¿por qué creemos entonces que ellos están atomizados en una debacle política que difícilmente van a recuperar el poder? Porque la población tuvo un hartazgo a la fecha de que no pudieron resolver, neutralizar este flagelo de la delincuencia y otros flagelos también económicos, sociales, que ahora quieren venir a dar lecciones al gobierno actual cuando nos vamos a los datos y hay una diferencia abismal entre Pero tuvieron los su gobiernos. turno y A se eso lograron voy. y estaban los homicidios y se pudo haber hecho algo en esos quinquenios. Definitivamente, y mira qué interesante, porque cuando se dio el fenómeno de la mano dura, supermano dura, inclusive a nivel del Triángulo Norte, con el plan Escoba y plan Azul en Honduras y Guatemala, a través del PNUD se hizo un estudio que esos planes fueron básicamente nulos y se recrudeció la violencia. ¿Por qué? Porque no hubo un equilibrio, un balance en el combate a la criminalidad. ¿A qué me refiero con esto? En seguridad pública no solamente se enfoca en la persecución de delitos, esa es una faceta. Tenemos la otra que en su momento en el pasado no se hizo, que fue lograr el control de centros penitenciarios, algo que ahora vemos totalmente diferente, que inclusive, ¿te recuerdas cuando la oposición y de igual manera organismos de derechos humanos comenzaron a poner el grito en el cielo cuando se hizo la mezcla de pandilleros dentro de centros penitenciarios? No hay ningún estudio criminológico que diga que por qué tienen que estar separados. Es decir, entonces, ¿con qué fundamento lo hhacen ellos? ¿Con qué experticia lo mencionan? No queda otra que más una cuestión ideológica partidaria. En definitiva, la oposición algo tiene que decir. Lo hemos visto cuando se decretaron las cuarentenas en la pandemia, lo hemos visto con las 11 medidas económicas, y al final vemos que no cala ya en la población salvadoreña ese discurso, porque realmente si te vas a una encuesta, y inclusive se ha hecho a grosso modo a nivel de medios de comunicación, la mayoría de población honrada, lógicamente está contenta con este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque los protocolos de actuación, aquí no se trata de matar a mansalva, como lo quiere hacer ver la oposición. La policía, los militares tienen un protocolo de actuación de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, es decir, no van de lleno a usar el último recurso, que es el letal, que es el arma de fuego. Lo pudimos evidenciar en una persecución en Sonsonate, que atacaron una patrulla, los intervinieron, los sometieron, los neutralizaron con esposamiento, con resistencia. Lógicamente los tiraron al piso, o sea, en el piso tú te puedes raspar, lesionar, pero es parte básicamente de la intervención que se está haciendo en el momento. No se trata de matar a mansalva. El presidente de la República, que insisto, se ha mantenido a la cabeza en este tema de seguridad día, noche y madrugada, dijo ayer lo dijo antier, que no era necesario el estado de excepción, que necesitaban más medidas, más herramientas para el combate. Y ayer vimos cómo esta nueva Asamblea Legislativa pues ha hecho una serie de reformas. No, lógicamente, fíjate que, disculpe, quizás lo que hablábamos fuera de cámara, que toda institución gubernamental, toda política pública no es perfecta, pero es perfectible. Puede dársele un mejor tratamiento, un mejoramiento a través del tiempo. El Plan Control Territorial ha demostrado su efectividad en diferentes fases. Lo que se germinó y se gestó y se fortaleció a nivel delincuencial durante 30 años no se va a neutralizar en 2 años. Esto va a llevar muchísimo tiempo. Yo hablaba hace un momento que nuestro país va a evolucionar a un sistema, a un modelo, a un arquetipo de seguridad ciudadana, en el cual engloba otras aristas. La prevención social de la violencia, por ejemplo, con los proyectos Cubo. Eso no es muy mediático, no es muy noticia, sin embargo está haciendo su trabajo y lo va a hacer durante muchos años. Es a tal grado que es muy atractivo la prevención social para otros países que México y Costa Rica lo quieren replicar. Ese genera un balance, el control de centros penitenciarios y la persecución del delito. ¿Qué nos hace falta? La parte de la judicialización, y para ello necesitamos herramientas legales, que es lo que los diputados están aprobando la noche de ayer. Incremento de penas. Definitivamente, es una parte. La parte coercitiva no la podemos obviar. Tenemos una oposición que inclusive hasta eso está recriminando. Vemos a un señor Luers también diciendo, felicitando al FMLN por no votar a favor. Preguntémonos entonces, estas personas
¿en qué coherencia tendrán para decir que realmente quieren un bien ellos para el país? Lo cual no es cierto. Son gente que en su momento se reunió con pandilleros, le facilitaron ciertas prerrogativas en centros penitenciarios. ¿Cómo es posible que en gobiernos del FMLN entraban con discotecas, entraban con mujeres, celulares a centros penales? En su momento la fatídica tregua de Mauricio Funes le brindó poder político a estas estructuras criminales. Cuando hacen el acto, te recuerdas, en el centro de San Salvador, que vino hasta el secretario de los Estados Americanos en su momento, el señor Insulza, eso es brindarle poder político a una estructura criminal, la cual no es que sea fácil, no digo esto, pero no es como la guerra que teníamos en los años 80, no es una guerra convencional. Ellos no tienen la facultad de tener una guerra de frente con las autoridades. Primero, no tienen la capacidad armamentista. Segundo, el adiestramiento. Tercero, un poder económico que les permite hacerle frente como en su momento fue financiado el FMLN en la guerra, me explico. Es decir, esta guerra de baja intensidad tiene unas características que lógicamente se van a combatir y contrarrestar de forma diferente. Y es como lo está haciendo el Ejecutivo actualmente. Usted ya mencionaba los cubos, que sin duda para mí representan una oportunidad para tantos niños. Definitivamente. Porque como madre duele pensar a todos los niños que nos han arrebatado de tantas generaciones, sí, y niñas también. Pero además de esa oportunidad para los niños, para los menores de edad, ayer decía alguien, no existe oportunidad para que estas personas, estos jefes de pandillas, puedan rehabilitarse. No más, tiene que acercarse. No, mire, lógicamente el proyecto Yo Cambio, que ese hay que mencionarlo, se dejó en el gobierno anterior, se puede ir mejorando. Todas las personas tenemos derecho a una reinserción. Yo soy de la opinión de eso, que se tiene esa facultad de hacerlo. Sin embargo, para determinar ese tipo de reinserción hace falta un equipo multidisciplinario. Psicólogos, psiquiatras, sociólogos, que hagan evaluaciones específicas de las personas. No solamente el azar, no porque una persona diga yo quiero rehabilitarme. ¿Por qué menciono esto? Porque yo he trabajado muchos años en seguridad ciudadana, en prevención social más que todo, en Comayagua, Honduras, en Medellín, en Colombia, y estos especialistas en ponencias de ellos, psiquiatras, mencionaban esto, de que hay personas, ojo con esto, para los que nos escuchan, que caen en un nivel de conciencia que se le llama psiquiátricamente el punto de no retorno, que ya no son rehabilitables. Preguntémonos cuántas de estas personas que son de origen pandilleril están en ese punto de no retorno. Por eso es importante una inversión para un equipo multidisciplinario en eso. Pienso que el gobierno en su momento lo va a hacer. Recordemos de que este gobierno vino y encontró prácticamente todo, es un desorden abismal realmente a nivel logístico de la seguridad pública. O sea, hay que mencionarlo. Yo creo que no está ni reestructurándolo, sino que está edificando un nuevo modelo de seguridad pública. Algo inexistente. Definitivamente. Bueno, quiero compartir esta nota. Las pandillas han sido protagonistas de horrendos hechos cometidos en contra de la población desde los años 90, cuando el gobierno estaba bajo la administración del expresidente Alfredo Cristiani del partido Arena. Estos sujetos han actuado como terroristas, incluso han incinerado con vida a ciudadanos honrados y han cometido matanzas en diferentes zonas del país, algo que sin duda está en la memoria de todos los salvadoreños. Las pandillas vienen causando luto y dolor a las familias salvadoreñas desde finales del siglo XX. En la década de los 90, uno de los líderes de una célula de la MS, Gustavo Adolfo Parada Morales, alias El Directo, cometió más de 17 asesinatos y otros ilícitos en el departamento de San Miguel. Fue condenado por esos hechos y pasó el resto de su vida en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, ya que fue considerado por las autoridades como un asesino en serie. En junio de 2010, un microbús con pasajeros a bordo fue quemado en el municipio de Mexicanos a manos de las pandillas. El ataque acabó con la vida de 17 personas. Este atentado está considerado como uno de los más sangrientos de las pandillas, debido a la crueldad con la que se actuó contra la población civil. En mayo de 2014, 6 personas fueron asesinadas en un ataque armado dentro de un autobús de la Ruta 302, cuando transitaba sobre el kilómetro 38 de la autopista Comalapa en San Luis Talpa, La Paz. Entre las víctimas había un miembro de la PNC, custodios de centros penales, y el resto eran civiles. En enero de 2016, 6 personas más, entre 17 y 42 años, fueron asesinadas en el cantón El Zapote, municipio de Jucuarán, en Usulután. Según las investigaciones, 5 de los fallecidos eran miembros de pandillas que fueron acribillados por otro grupo criminal. En marzo de 2016, 11 trabajadores fueron asesinados en una zona rural del municipio de San Juan Opico, en La Libertad. 8 de las víctimas eran empleados de una empresa distribuidora de energía y los otros eran agricultores de la zona.
Esta matanza fue cometida por miembros de pandillas. Duele el corazón, duele Sí, muchísimo no, ver todos definitivamente, estos y yo creo casos. que esta contextualización es necesaria recalcarla siempre en redes sociales, en medios de comunicación. ¿Por qué? Porque estos organismos internacionales vienen a querer dar órdenes al presidente de tratar con paños tibios a estas personas, lo cual sabemos que no es así. Y me gustaría mencionar otro caso específico. Fíjate que cuando quemaron el bus en Mexicanos, esa fue una orden que se dio en ese momento de estas estructuras criminales. En Aguachapán tuvimos un compañero, yo formé parte como docente de la Academia de Seguridad Pública durante 15 años. Bueno, era un amigo mío, un policía, un agente que había parecido al mantenimiento del orden. Él salvó a las personas de un bus. En esa madrugada, un día de semana, él se dirigía al trabajo. Lamentablemente ya nunca llegó y salvó a estas personas porque se subieron con un garrafón de gasolina. Él desenfunda su arma y asesina al primer pandillero dentro del bus. Lastimosamente, al igual que en Mexicanos, habían otros afuera que comenzaron a dar ráfagas de disparos y tristemente él fue impactado en la cabeza y murió, por más que las autoridades lo trajeron inclusive en helicóptero, no sobrevivió y salvó, él murió como un héroe y salvó a todas esas personas en el bus. Es decir, ¿qué es lo que teníamos antes en el pasado? Violencia instrumental. Ahí creo que en esa nota faltó también recordarnos lo de que pasó en San Juan Opico, ¿te recuerdas? Con los empleados de esta empresa Que privada. grabaron, tenían el video de la hazaña. Y así sucesivamente, te puedo decir con propiedad, he visto videos tristes, que es mejor no mencionarlos, y no podemos estar con paños tibios. Yo creo que por primera vez en la historia del país, no por gusto, el presidente actual, el presidente Bukele, tiene ese nivel de aceptación de la población salvadoreña, que se ha vuelto referente inclusive a nivel internacional, regional, de querer replicar sus políticas públicas a nivel centroamericano. Mira el caso de Honduras, yo no había visto, para mí fue grato que aplaudieran a la delegación salvadoreña cuando aplaudieron, cuando tomó posesión la presidente allá en Honduras. Es decir, los datos nos vamos a eso y nos refuerzan. ¿Por qué menciono esto? Porque mucho de la oposición menciona que el andamiaje comunicacional es muy bueno del gobierno. Claro que es muy bueno. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que ahora sí hay resultados. ¿Por qué? Hacemos la comparativa con Elías Antonio Saca. Él tenía un muy buen aparataje comunicacional de aquella época. Pero ¿por qué fue endeble? ¿Por qué claudicó en cuestión de meses? Porque no se dieron los resultados. La mano dura, super mano dura, fue más un show mediático. Aquí vemos una cuestión inclusive a nivel tecnológico, a nivel de equipamiento. Ayer fueron presentados los equipos de asalto también para los militares, algo que se utiliza en África, en Israel, por ejemplo, una suspensión específica, visión nocturna, blindaje que con capacidad inclusive para soportar cierta carga explosiva. Es decir, vemos el equipamiento, la inversión que se está haciendo en las fuerzas militares y policiales. Aparte de ello, siempre me gusta mencionar la dignificación de estas personas en cuanto a la policía, militares, incluso hasta los bomberos a nivel económico. ¿Te fijaste cómo recientemente, el año pasado, les aumentaron el salario a los bomberos? Así es. Se le da un bono adicional a los policías y militares. ¿Qué sucedía en el pasado? El ex vicepresidente Óscar Ortiz, que hoy recientemente sale cuestionando el plan control territorial, ¿qué le decía a los policías? Que buscaron otro trabajo si no les gustaba. Y ahí están las grabaciones, es decir, vemos cómo no existió voluntad política para darle primero el equipamiento, herramientas a la gente que trabaja en seguridad pública y por otro lado las herramientas jurídicas. Ahora vemos un bloque común, el Gabinete Ampliado de Seguridad, una articulación sistemática, Fiscalía, Ministerio de Justicia, centros penales, policía, es decir, un andamiaje interinstitucional encaminado a un solo fin, la neutralización de las estructuras criminales. Y que jamás había existido. A eso voy. Al mencionar estos puntos, antes trabajaban de forma aislada. Incluso todavía cuando se tenía el exfiscal Melara, llegó a tal grado de él querer hacer su propia policía, generar mayor burocracia. Yo en su momento lo mencioné, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y ahora se van a formar esa nueva policía? Sí, solamente existe una academia de policía en el país, que es la que nutre la PNC. No sé dónde pensaba formarlo él en ese caso. Es decir, no tenía lógica en ese aspecto. Yo creo que cada quien en su momento en el pasado buscaban cierto protagonismo a nivel institucional. Ahora no vemos eso. Vemos inclusive a un presidente a altas horas de la noche convocando al Gabinete de Seguridad Ampliado. Es decir, vemos una diferencia abismal. ¿Qué sucedía antes con el señor Sánchez Serén? En situaciones de crisis, desaparecido totalmente. Ya sea en Cuba, en otro lado, decir, no podían ni articular palabras, no podía verbalizar, y la población resiente toda esa situación. Por eso que ahora una oposición venga a criticar el plan de seguridad, es decir, nos quieren dar lecciones
de algo que ellos no supieron hacer, que fue totalmente inviable en su momento. Bueno, ahí tenemos un nicaragüense con, repítame por favor, el número de homicidios que se registraron durante la 17.500. durante la administración de Mauricio Funes. Y a eso, y fíjate que a eso agreguémosle efectivamente también en la cuestión de corrupción que se tuvo, la fatídica tregua también, tristemente, que eso vino a fortalecer a estas estructuras criminales. Y que inclusive el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los catalogó como, más que todo el MS-13, como terroristas en su momento, equiparándolos a nivel del Yakuza japonés, que es la mafia, y de los carteles de droga de México. Es decir, ya es una capacidad delictiva diferente, ya no son delincuentes comunes. Vamos a ir a la pausa. Al regresar hablaremos de las medidas que se están tomando en los centros penales, también ordenadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, y también de la ley de recompensa que fue aprobada ayer en la Asamblea Legislativa. Quiero compartir con la audiencia un tuit del presidente de la República que ha estado sumamente activo en las redes sociales. Usted puede seguir la cuenta del presidente, ahí la tiene en pantalla, la cuenta de Twitter, que es @NayibBukele. Y dice el presidente, ayer compartía con todos los salvadoreños y el mundo este tuit. Dice, este reconocido pandillero se queja de que ya no le dan pollo en el almuerzo y que ahora solo le dan frijoles con tortilla. Injusto es que los salvadoreños compren frijoles para comer y que de esos impuestos se le compre pollo a sus asesinos, dice el presidente de la República, con el hashtag Guerra contra Pandillas. Quiero mostrar el video que acompaña las palabras del presidente. El día domingo, a mediodía, sacaron todo lo que son nuestras pertenencias. Nuestras pertenencias, que son 3 uniformes, 2 cobijas, 2 sábanas, nuestra colchoneta, nuestros cepillos dentales, nuestras pastas dentales, nuestros jabones, los papeles higiénicos, implementos de aseo como es el rizo y el asistín para lavar la seda y los baños. También lo que es insumos de comida que nos venden a través de la tienda. ¿Cuántos días tienen de no tener tienda? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tienen de no tener tienda? Todo estaba normal hasta el día domingo. El día domingo todo lo que habíamos comprado se lo llevaron. No tenemos nada. Ustedes pueden pueden hacer las compras, aquí no hay nada. Supuestamente estamos en un periodo de emergencia, pero la ley es clara que en un periodo o en un estado de emergencia no abarca la alimentación de los privados de libertad. ¿Qué ha cambiado en la comida? En la mañana solo nos dan o nos han dado una tortilla, un poquito de frijoles, un pan francés y un atol en estos últimos 2 días. La comida normal son 3 tortillas, frijoles, queso o crema o un huevo duro. Ese es el desayuno normal. El almuerzo son 3 tortillas, arroz y ya sea un pedazo de pollo con qué y un fresco. ¿Qué ha cambiado? Estos últimos 2 almuerzos, 2 tortillas, frijoles molidos y un pedazo de queso. Cena no ha habido hasta ahorita. Okay. Entonces, ¿por qué las medidas de seguridad atentan en contra de la salud de los privados de libertad con la comida? Si la ley es clara, ¿cuáles son los procedimientos que se pueden aplicar en un estado de emergencia? Okay. Ahorita ustedes ya comieron, ahorita ya le tienen comida. ¿Perdón? ¿Ya le tienen comida ahorita? Ahorita. ¿Pero ya se la comieron o no la han abierto? Ahorita acabamos de recibir. La dieta de los enfermos. Ahorita la acabamos de recibir. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo. En la celda número 7 tenemos a un hermano que se llama Carlos Mauricio. Él es diabético. A él se le sube o se le baja el azúcar si no tiene alimento. Están atentando en contra de la vida
Solo quiero hacerte una pregunta, porque ahorita sí entiendo que me estás denunciando todo lo que ha cambiado y lo que está mal, pero yo quisiera hablar con vos de carácter más personal. Vos, personalmente, ¿cómo te sentís con esta situación? Dice el interno que no se le están respetando sus tiempos de comida, sus derechos. Sí. ¿Qué opinión le merece este video y sobre todo las palabras del presidente de la República? Sí, en definitiva, el presidente hace un comparativo como se daba en el pasado. Yo lo mencionábamos hace un momento antes de la pausa, como los centros penales, según las Naciones Unidas, incluso, imagínate qué interesante, porque organismos que a veces recriminan al gobierno actual, en el pasado decían que no se controlaban los centros penales, no, hay una incoherencia en el discurso. Básicamente que se habían convertido en centros logísticos de los delincuentes. Sus oficinas, llamémosle entre comillas. Las Ahora, universidades del crimen. las exacto, llamaban. y a nivel del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, no solamente acá. Y por eso, lógicamente, hoy se están tomando medidas diferentes. No puedes esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Lógicamente, hoy se está haciendo algo que está recrudeciendo la parte de los internos. Yo también sería la opinión que se pueden tal vez individualizar los casos. Gente tal vez que tiene enfermedades crónicas, lógicamente ver cómo se puede paliar esta situación. Básicamente lo que buscan es mandar un mensaje al exterior. Lógico, un disuasivo. Miren lo que les espera realmente. O a sus compañeros, homies, como le llamaba el presidente en un tweet, si no bajan la violencia homicida. Y básicamente el aumento de penas, todo va encaminado a un efecto disuasivo del delito también. Eso es en cualquier parte y país del mundo. Vemos Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo y que inclusive es válida la pena de muerte, cadenas perpetuas. Me explico, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué organismos internacionales no se pronuncian contra Estados Unidos? Porque a veces de los principales financistas de estos organismos. Todo tiene un componente político, lamentablemente. Y ahora que hay un gobierno en El Salvador que realmente está buscando arrancar de raíz esta problemática, este cáncer delincuencial, es triste ver a una oposición política, organismos internacionales, recriminando estas medidas. Ahí podemos ver que no les interesa realmente el bienestar de los salvadoreños. No existió nunca voluntad política para hacerlo, porque dinero hubo para mejorar la policía, mejorar el ejército, ahora se está haciendo. ¿Cuál es la excusa de la oposición? Están militarizando la seguridad pública, lo cual no es cierto. Me explico, es decir, siempre la policía lleva la batuta en la cuestión de la seguridad pública. Va a llegar un momento que los militares van a regresar a los cuarteles. Pero, ¿por qué menciono este punto? No lo quiero perder. Medellín, en su momento, yo estuve en Medellín a través de la Organización de Estados Americanos en el Foro de Seguridad Multidimensional, y la Comuna 13 en Medellín, que básicamente fue un baluarte de Pablo Escobar, de los narcos en su momento. En los años 90 fue la ciudad más violenta del mundo. Era indiscriminado lo que existía, y a nivel de terrorismo también. ¿Qué hizo en su momento el gobierno en el 93, inclusive post la muerte de Pablo Escobar? Durante 2 años incursionaron con militares y policías, 2 años seguidos. Hay una foto emblemática en la Comuna 13 donde están con los gorros navarrones de los militares. Ahora es totalmente distinto, es un modelo, un referente de seguridad ciudadana. Es decir, que primero se necesita focalizar a través de perfiles geográficos del crimen, una técnica criminalística, las zonas de mayor índice delincuencial, sitiarlas durante un tiempo estipulado, lógicamente en base a un estudio, y es así como se logra neutralizar la delincuencia. Posteriormente se comienza a prevenir la violencia con algo que se conoce como buenas prácticas para prevención de la violencia, donde entra la parte artística, deportiva, cultural, etcétera, complementos a la parte educativa formal. ¿A qué quiero llegar con este ejemplo? Que así se recuperan las ciudades. Puede tardar aquí 2 años, 3 años, más años, porque somos un país, bueno, lógico, más grande que Medellín. En este caso estoy hablando nada más de una ciudad. Y por eso cuando dicen algunos periodistas antagónicos al gobierno, me da miedo ver militares y policías en las calles. Es decir, son gente que ya tiene agenda. Y a mí me entristece eso porque son medios antimilitares, antipolicías, que deslegitiman la encomiable labor que hacen estas entidades de seguridad en el país. Bueno, y han continuado las capturas. Los elementos de seguridad continúan con los operativos en diferentes colonias y comunidades a nivel nacional, y esto con el objetivo de sacar de circulación, como lo han dicho las autoridades, a los miembros de las estructuras criminales. Durante horas de la noche se trasladaron hacia la colonia Las Margaritas, esto en Soyapango, donde se realizaron registros preventivos a las personas que circulaban a pie, en vehículo, motocicletas, y además se realizaron patrullajes casa por casa, logrando la detención de 67 sujetos perfilados como pandilleros acusados de homicidio
extorsión, agrupaciones ilícitas, entre otros delitos. Entre los detenidos también se encuentran algunos líderes de dichos grupos del crimen organizado y durante el procedimiento fueron incautados un aproximado de 25 vehículos, droga y teléfonos celulares. Estas son imágenes de la noche y de esta madrugada, Luis, donde hemos visto que no ha parado la operatividad policial y la operatividad militar. No, eso la población lo aplaude porque genera un disuasivo del delito, logra meterle miedo en cierta medida a aquella persona, no solamente pandilla, fíjate, sino que el delito de oportunidad que se conoce, que es el robo, el hurto, el delincuente que anda en los buses, etcétera. Al ver esto, lógicamente es complicado para ellos, para su operatividad. Fíjate que me gustaría mencionar, recientemente la oposición, lógicamente, ha retomado una foto donde se le está registrando una mochila a un niño y han criticado eso a mansalva, que ingratitud, etcétera. Miren, yo creo que cuando realmente se desconoce, primero, poseen una amplia ignorancia en eso. Segundo, también llevan una agenda para confundir a la gente. La parte del engaño, de la argucia de esas estructuras, básicamente lo que se conoce como postes son niños. Y lógicamente ya no es el tatuaje tan visible como lo estamos viendo ahora. Lógicamente hay personas que están tatuadas y se puede decir que son como la parte operativa de las estructuras criminales. Sin embargo, se trata de engañar también a las autoridades. Personas que pueden andar muy bien vestidas, su lenguaje corporal no los delata inclusive. En su momento hubo estudios en el pasado donde mandaban a miembros de sus estructuras a las universidades para que se graduaran de abogados y luego trabajaran para ellos. Es decir, la mecánica, el crimen tiene esa metamorfosis a través del tiempo. Lógicamente, por eso es importante mencionarlo. El protocolo de actuación del policía, el militar, hace una evaluación para ver a quién va a intervenir y cómo se va a intervenir. Y hay que mencionarlo, diferentes es el registro personal para un niño, para una mujer y para un hombre. Hay una diferenciación a la hora de realizarlo inclusive. Por eso las personas que buscan deslegitimar la labor de la gente que trabaja en seguridad pública es lamentable, diría yo, porque estamos en un estado de excepción en el cual yo di los datos al inicio y fíjate que este reportaje incluso es de la prensa gráfica. Mira qué interesante, salió años atrás, inclusive cuando todavía estaba el gobierno de Sánchez Serén. Aquí podemos ver cómo estos medios llevan agenda definitivamente. Triste porque ves las portadas de ellos y básicamente es una crítica a mansalva de lo que está haciendo el gobierno para contrarrestar el crimen de la violencia instrumental que generan las estructuras pandilleriles. Qué lamentable verdaderamente. Yo creo que a la población ya no le engañan, por eso lógicamente están vinculados a una oposición que sigue atomizándose, sigue sin brújula y realmente ya si nos vamos a la parte política, lo mencionaba a un inicio, algo tienen que decir, sin embargo estamos en la antesala de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del 2024, pero hoy por hoy no hay un partido político, no hay líder, ni líderes también en caso de diputados que puedan arrebatarle al Partido Nuevas Ideas sus curules, sus alcaldías y la presidencia. ¿Por qué? Porque básicamente se están viendo los resultados, se están viendo cómo han retomado el sartén con el mango, como dice el viejo adagio, para buscar solución, no solamente a la parte de seguridad, sino que a otras aristas del gobierno. Gracias, Luis, por su presencia y como usted lo dice, es triste porque pienso en las madres que han perdido a sus hijos. No, en definitiva. Y es triste porque también pienso en las madres que ahora ven cómo sus hijos desgraciadamente están en un penal, pero es la triste realidad de nuestro país y sin duda que todos añoramos un mejor país, una mejor sociedad con más oportunidades. Sí, definitivamente. Y esos 30 días pienso que el presidente junto a su gabinete de seguridad va a hacer una valoración para si se puede dar la prolongación o no del estado de excepción. Eso va a ser clave. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, nos encontramos mañana en punto de las 6:30 de la mañana. Siga con la programación de Canal 10.